Mi nombre es Elena. Tengo 78 años y un frío que no me nace en los huesos, sino en el alma. Esta noche, ese frío se ha instalado para siempre, como una astilla de hielo clavada directamente en el corazón. Todo huele a estofado de ternera, el que le gustaba a mi marido, el que durante 30 años fue el plato favorito de mi hijo Marcos. El aroma denso y familiar lo impregna todo, las cortinas de la cocina, mi jersey de lana, el aire pesado que se niega a circular por la casa. Llevo toda la tarde de pie, removiendo la salsa con la cuchara de madera que heredé de mi madre, sintiendo el calor del horno en mi rostro arrugado. Pero el calor no llega adentro. Adentro solo hay una quietud expectante, un silencio tan denso que casi se puede masticar, como el que precede a una desgracia. Es la calma tensa antes de que el mundo se te venga encima. Y aunque todavía no sabes por qué, tu cuerpo, más sabio que tu mente, ya lo presiente en cada fibra. Mis manos, manchadas de perejil, tiemblan ligeramente, y no es por la edad, es por el miedo a lo que está por venir. El timbre sonó a las 9 en punto, con una puntualidad hiriente, casi ensayada. El sonido metálico y breve me hizo dar un respingo, y una gota de salsa salpicó el mantel inmaculado que solo pongo en ocasiones especiales. Me sequé las manos en el delantal, sintiendo el latido de mi corazón acelerarse en la garganta, un tambor sordo y ansioso. Abrí la puerta. Marcos me dio un beso en la mejilla, un roce de labios fríos y apresurados que no transmitía absolutamente nada, un gesto vacío, una obligación cumplida. Detrás de él, Silvia, su mujer, entró sin mirarme, con la vista fija en la pantalla de su móvil, como si las baldosas que yo misma fregué de rodillas durante décadas no fueran dignas de su atención. Desprendía un aura de impaciencia, un perfume caro, mezclado con un desdén que lava el aire a su paso. No traían flores, ni una botella de vino, ni una sonrisa. Solo traían consigo el veredicto, envuelto en una normalidad que era, en sí misma, la peor de las crueldades. Cerré la puerta, y el sonido del pestillo al encajar me sonó a definitivo, como si acabara de encerrarme con mis propios verdugos. Nos sentamos a la mesa en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos contra la loza. Serví el estofado con el cucharón de plata, el bueno, el de las bodas de oro de mis padres. El vapor ascendía del plato de Marcos, pero él ni siquiera lo miró. Su atención estaba en otra parte, en un lugar al que yo ya no tenía acceso. Silvia apartó con el tenedor un trozo de zanahoria, con un gesto de mínimo asco, y siguió tecleando en su teléfono con una velocidad pasmosa, el pulgar moviéndose con una precisión mecánica. La mesa, vestida con el mantel de hilo bordado a mano por mi abuela, parecía un escenario preparado para una obra que yo no había elegido protagonizar. Cada objeto, cada pliegue de la tela, cada reflejo en las copas, gritaba hogar, pero la atmósfera que ellos habían traído era la de una sala de juntas, de una negociación hostil, en la que yo era el único punto del orden del día, un problema a resolver, un mueble viejo que ya no encaja en la decoración. Intenté romper el hielo, aferrándome a la normalidad como un náufrago a una tabla. Mi voz sonó extraña, demasiado aguda, cuando pregunté por el jardín. Les conté que los rosales, después de un invierno terrible, por fin habían florecido, que las rosas rojas aterciopeladas estaban más bonitas que nunca. Les hablé del nido de mirlos que había descubierto en el viejo manzano, de cómo la madre alimentaba sus polluelos sin descanso. Mis palabras flotaron en el aire un segundo y cayeron muertas sobre el mantel, sin encontrar eco, sin generar la más mínima reacción. Marcos asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, mientras cortaba un trozo de carne con una meticulosidad exasperante. Silvia ni siquiera levantó la vista. Sentí como un rubor de vergüenza me subía por el cuello. Me sentí ridícula, una anciana hablando de flores y pájaros mientras su vida estaba a punto de ser desmantelada.
El silencio que siguió a mi monólogo fue aún más pesado, más acusador. Era la confirmación de que mi mundo, mis pequeñas alegrías, ya no importaban. Entonces ocurrió. Marcos depositó el tenedor y el cuchillo a cada lado del plato, perfectamente alineados, como si estuviera cerrando un expediente. El sonido del metal contra la porcelana fue nítido, quirúrgico, y marcó el final de la farsa. Se limpió los labios con la servilleta de tela, despacio, con una calma que me revolvió el estómago. Y entonces levantó la vista, pero no me miró a los ojos. Fijó su mirada en un punto de la pared, justo por encima de mi cabeza, como si yo fuera transparente, como si se dirigiera a un fantasma. «Mamá», dijo, y su voz, esa voz que yo había enseñado a decir sus primeras palabras, sonó distante, ensayada, desprovista de toda emoción. «Silvia y yo tenemos que hablar contigo». El estofado, que momentos antes me había parecido mi mejor obra, se convirtió en una masa insípida y amarga en mi boca. Me costó tragar. La comida se me hizo una bola en la garganta, un nudo de carne y miedo que me impedía respirar con normalidad. El momento había llegado. Por primera vez en toda la noche, Silvia bloqueó la pantalla de su móvil y lo dejó sobre la mesa, boca abajo. Levantó la cabeza y me miró directamente. En sus labios se dibujó una sonrisa minúscula, casi imperceptible, pero afilada como la hoja de un bisturí. No era una sonrisa de amabilidad, sino de victoria. Era la sonrisa de quien ha esperado pacientemente su momento y por fin lo ve llegar. En sus ojos no había compasión, ni siquiera indiferencia. Había una fría satisfacción, el brillo del depredador que acorrala a su presa. En ese instante comprendí que ella era la arquitecta de todo aquello, que las palabras que Marcos estaba a punto de pronunciar habían sido escritas y ensayadas bajo su supervisión. Él era solo el mensajero, el instrumento dócil. Ella era el poder en la sombra, la que movía los hilos. Sentí una corriente de aire helado recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, sino con la revelación de una traición cocinada a fuego lento, con la misma paciencia con la que yo había preparado aquella cena. «Hemos estado pensando mucho en esto», continuó Marcos, manteniendo su mirada fija en la pared. Su voz era un murmullo monótono, como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. Evitaba mis ojos a toda costa, y esa cobardía me dolió más que cualquier grito. «La casa es muy grande para ti sola. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Y nosotros nos preocupamos». La palabra preocupamos sonó falsa, hueca, un insulto a mi inteligencia. No era preocupación lo que sentían, era fastidio. Yo me había convertido en una carga, en un cabo suelto en sus vidas perfectas y ocupadas. Sentí mis manos, apoyadas sobre mi regazo, empezar a temblar. Las apreté una contra la otra, clavándome las uñas en las palmas para intentar anclarme a la realidad, para no desmoronarme allí mismo. El calor del plato frente a mí parecía una burla, una fuente de vida y nutrición en medio de un ambiente que me estaba matando por dentro. El olor a hogar se había transformado en el olor a trampa. Y entonces la sentencia. La pronunció sin titubear, con la misma naturalidad como se pide la cuenta en un restaurante. «Así que hemos decidido que es lo mejor. Mañana por la mañana vendré a buscarte. Te llevo al asilo». No dijo a un asilo, dijo al asilo, como si fuera un destino ineludible, una estación final en el mapa de mi vida, un billete de solo ida que ellos habían comprado sin consultarme. No hubo una pregunta, no hubo una sugerencia, no hubo un debate. Fue una orden, una ejecución sumaria de mi autonomía, de mi identidad, de mi historia. El mundo se detuvo. El zumbido de la nevera en la cocina se apagó en mis oídos. Solo escuchaba un pitido agudo y lejano. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, dejándome una sensación de frío y mareo. Un mantel de hilo, con sus delicados bordados, pareció ondular ante mis ojos.
Todo mi universo, contenido entre las 4 paredes de esa casa, se acababa de hacer añicos con 7 palabras. Quizás a ti también te han hecho sentir invisible alguna vez, como si tu opinión, tus deseos, tu propia vida ya no contaran para nada, como si fueras un objeto que se puede mover de una estantería a otra sin preguntar. Es una sensación extraña, como si tu cuerpo siguiera ahí, sentado en una silla, pero tu alma se hubiera desprendido y estuviera flotando en el techo, observando la escena con una tristeza infinita. Te miran, pero no te ven. Te hablan, pero no te escuchan. Deciden por ti, por tu bien, y te arrebatan la dignidad con una sonrisa condescendiente. Quizás hayas vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque esta humillación silenciosa, esta muerte en vida que te imponen los que más deberías poder confiar, es una herida universal. Es el dolor de ser borrado del mapa de tu propia existencia por la mano de alguien a quien un día le diste la vida y que ahora, con una facilidad pasmosa, te la está quitando. No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras se agolpaban en mi garganta, una multitud furiosa y desesperada, pero ninguna lograba salir. Quería gritarles que esa casa era mi refugio, el nido que construí con su padre, ladrillo a ladrillo. Quería recordarles que en esa misma mesa le enseñé a Marcos a usar los cubiertos, que en esa cocina curé sus rodillas raspadas, que entre esas paredes resonaban los ecos de sus risas infantiles. Quería preguntarles si se acordaban de las noches en vela cuando tenía fiebre, de los sacrificios silenciosos, de los años de mi vida dedicados a su bienestar. Pero mi boca estaba seca, sellara por el shock. Cualquier cosa que dijera sonaría súplica, a pataleo de un niño, y mi orgullo, lo único que me quedaba intacto en ese momento, se negó a darles esa satisfacción. Me limité a quedarme quieta, sintiendo cómo mi corazón, que había latido con tanto amor por él, se encogía hasta convertirse en una piedra pequeña, dura y fría, un peso muerto en mi pecho. Silvia, al ver mi silencio, debió interpretarlo como una aceptación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, como una ejecutiva a punto de cerrar un trato. «Es lo mejor para todos, Elena», añadió, y su voz, falsamente dulce, era como veneno envuelto en seda. «Allí estarás cuidada, tendrás actividades, harás amigas. Nosotros podremos estar tranquilos, sabiendo que estás bien atendida». La condescendencia en su tono era insoportable. Hablaba de mí como si ya no estuviera presente, como si fuera una niña incapaz de decidir por sí misma. Hablaba de su tranquilidad, no de mi felicidad. Mi bienestar era solo un medio para alcanzar su paz mental, para limpiar su conciencia. La miré a los ojos y vi el futuro que habían planeado para mí. Una habitación anónima, con olor a desinfectante, comidas a horas fijas en un comedor ruidoso y la espera interminable de una visita que probablemente nunca llegaría. Me estaban ofreciendo una jaula dorada y pretendían que les diera las gracias por ello. Se levantaron de la mesa. El ruido de las sillas al arrastrarse por el suelo de madera sonó violento, definitivo. Dejaron sus platos a medio comer, el estofado enfriándose, coagulándose, como una metáfora de lo que acababa de ocurrir con nuestra familia. No recogieron nada, no hicieron el más mínimo gesto de ayudar, simplemente se dirigieron hacia la puerta, dándome la espalda. Marcos se detuvo un instante en el umbral, sin guiarse. «Mañana a las 10 estoy aquí. Ten una bolsa preparada con lo imprescindible», dijo, con la misma voz impersonal de antes. Ni un «lo siento, mamá», ni un «te quiero», nada, solo instrucciones, órdenes. El clic de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía como un disparo. Un sonido seco y final que puso punto y final a 78 años de vida y los redujo a una simple maleta con lo imprescindible. Me pregunto qué consideraría él imprescindible. Seguramente no los recuerdos. Esos pesaban demasiado. Me quedé sola, sentada a la cabecera de una mesa puesta para 3, frente a 2 platos a medio consumir y una fuente de estofado que ya nunca nadie se comería.
El silencio que dejaron atrás era diferente al de antes. Ya no era un silencio tenso, expectante. Era un silencio de vacío, de abandono, un silencio que gritaba mi soledad. El aroma de la comida, que antes me había parecido reconfortante, ahora me resultaba nauseabundo, el olor dulzón de la decadencia. No me moví, no lloré. El cuerpo se me había quedado rígido, como si fuera de piedra. Solo podía mirar el mantel, la mancha de salsa que había salpicado al principio, antes de que todo se rompiera. Parecía una gota de sangre, un presagio que no supe interpretar. Sentí el frío de la casa colándose por debajo de las puertas, un frío húmedo que me calaba los huesos, pero el verdadero hielo, el que me paralizaba, venía de dentro. Era el frío de la aniquilación, de saber que para tu propio hijo ya no eres una persona, sino un problema. Mis manos reposaban sobre la mesa, una a cada lado de mi plato intacto. Las miré como si no fueran mías. Vi las venas marcadas, la piel fina y manchada por la edad, las uñas cuidadas. Esas manos habían cambiado miles de pañales, habían cocinado incontables comidas, habían aplaudido en funciones escolares, habían acariciado una frente con fiebre, habían sostenido un cuerpo pequeño y frágil. Esas manos habían dado amor de todas las formas posibles, un amor incondicional y feroz. Y ahora estaban quietas, inútiles, sobre un mantel de hilo, temblando ligeramente. Eran las manos de una extraña, de una mujer a la que acababan de despojar de su propósito, de su hogar, de su dignidad. Fue en ese preciso instante, rodeada por el fantasma de una cena familiar, cuando comprendí que me habían condenado a morir antes de estar muerta. Claro, aquí tienes el texto para el bloque acto segundo, pasado y contexto, siguiendo todas las instrucciones especificadas. Bloque acto segundo, pasado y contexto. El frío de la casa después de que se marcharan me devolvió a otro frío, uno más antiguo y profundo, el frío del pasillo de un hospital a las 3 de la madrugada. Hace ya 10 años de aquello, pero el olor a antiséptico y a miedo sigue pegado a mi memoria como una segunda piel. Ricardo, mi marido, se apagaba en la habitación 304, consumido por un cáncer que había llegado sin avisar, como un ladrón en la noche. Yo pasaba las horas en una silla de plástico naranja, incómoda y helada, sosteniendo su mano, que cada día estaba más delgada y translúcida. Le leía el periódico en voz alta, aunque sabía que no me escuchaba, y le contaba anécdotas de nuestra juventud, intentando tejer un puente de recuerdos que lo mantuviera anclado a este mundo. Marcos venía a veces, después del trabajo. Entraba con prisa, olía a oficina y a la colonia que le regalaba Silvia por su cumpleaños. Miraba a su padre, le daba 2 palmaditas en el hombro y me preguntaba si había comido algo, pero sus ojos ya estaban en el reloj, calculando cuánto tiempo debía quedarse para cumplir con su deber de hijo antes de volver a su vida, a su verdadera vida. Fue en una de esas visitas al hospital cuando Silvia pronunció las palabras que plantaron la primera semilla del veneno. Estábamos los 3 en la habitación, con el único sonido del pitido rítmico de las máquinas. Ricardo dormía, o eso parecía. Silvia se acercó a la ventana y miró hacia el aparcamiento. «La casa se os ha quedado muy grande, Elena», dijo, con un tono casual, como si comentara el tiempo. Bueno, ya sabes, cuando todo esto pase, deberías pensar en algo más pequeño, más manejable, un apartamento. Marcos y yo podríamos ayudarte a buscarlo». No me miró al decirlo. Su voz era suave, razonable, pero sus palabras eran como piedras. Mi marido todavía respiraba, su pecho subía y bajaba con dificultad a escasos metros de ella, y ya estaba desmantelando nuestro hogar, liquidando nuestro pasado, haciendo planes con mis ruinas. Sentí una náusea repentina, una mezcla de rabia y pena que me subió por la garganta. Quise gritarle que esa casa era la vida de Ricardo, que cada grieta en la pared contaba una historia, pero me callé. Apreté la mano de mi marido y me tragué el veneno, como haría tantas otras veces.
La casa la compramos en 1968, con los ahorros de 5 años de trabajo y un préstamo del banco que nos pareció una condena a cadena perpetua. Ricardo era delineante y yo trabajaba en una mercería. Recuerdo el día que firmamos las escrituras como si fuera ayer. Salimos del notario y nos quedamos de pie en la acera de enfrente, mirando la fachada. Era una casa modesta, con un pequeño jardín delantero que estaba lleno de malas hierbas. Ricardo me pasó el brazo por los hombros y me dijo: «Aquí, Elena, aquí vamos a ser felices». Y lo fuimos. Pintamos las paredes nosotros mismos, con la ropa manchada y riéndonos a carcajadas. Él arregló el tejado y yo planté los rosales que me regaló mi madre. En esa casa nació Marcos. Su primera risa resonó en el salón. Sus primeros pasos vacilantes los dio sobre esas baldosas que Silvia miraba con desprecio. Era mucho más que ladrillos y cemento. Era el archivo de nuestra existencia, el cofre donde guardábamos el tesoro de una vida entera construida con esfuerzo, paciencia y un amor que yo creía indestructible. Marcos era un niño bueno, tímido, cariñoso, con los ojos de su padre y mi sonrisa. Recuerdo las tardes de invierno, sentados los dos en la alfombra del salón, montando un enorme rompecabezas de un castillo medieval. Él se frustraba cuando una pieza no encajaba, y yo le enseñaba a tener paciencia, a girarla, a mirar la forma y no solo el color. «Todo acaba encajando, cariño, solo hay que encontrarle el sitio», le decía. Qué ironía. Yo le enseñé a construir mundos, pieza a pieza, y él ha terminado por destrozar el mío de un solo golpe. Cuando conoció a Silvia, en la universidad, todo empezó a cambiar. Al principio fue sutil. Dejó de venir a comer los domingos porque tenían planes. Empezó a vestir de marca, a hablar de inversiones, de objetivos profesionales, de un lenguaje que a Ricardo y a mí nos sonaba chino. Silvia era ambiciosa y vio en mi hijo la arcilla perfecta para moldear al hombre que ella necesitaba a su lado. Poco a poco, la pieza de nuestro rompecabezas familiar dejó de encajar, y en lugar de girarla para encontrarle el sitio, decidieron que era más fácil tirarla de la mesa. El día del funeral de Ricardo llovía, una lluvia fina y persistente que parecía querer limpiar el mundo, pero solo conseguía volverlo todo más gris. En el cementerio, mientras el ataúd descendía, sentí el brazo de Marcos rodeándome, pero era un gesto mecánico, un consuelo aprendido. Su mente estaba en otra parte. Lo supe porque de vuelta a casa, antes incluso de quitarnos los abrigos negros, Silvia sacó una carpeta del bolso. «Elena, sé que es un mal momento», empezó, con esa voz de falsa compasión que ya empezaba a dominar. «Pero hay que ser prácticos. Hemos estado mirando los papeles de la casa. Hay que hacer la declaración de herederos, cambiar las escrituras». No hablaba de mi dolor, ni del vacío que dejaba su padre. Hablaba de burocracia, de trámites, de patrimonio. Marcos, a su lado, asentía en silencio, con la mirada perdida en la alfombra. En ese momento, en mi propia casa, que olía a las coronas de flores y a la tristeza, me sentí como una intrusa. Comprendí que para ellos la muerte de Ricardo no era una pérdida, era una transacción, el fin de una era y el comienzo de un nuevo plan de negocio en el que yo era el principal activo a liquidar. Por amor o por cobardía, cometí el error de ceder. Pensé que si no daba problemas, si me adaptaba, si me hacía pequeña y invisible, seguirían queriéndome. Empezaron pidiendo el garaje. «Mamá, nosotros no tenemos dónde meter el coche nuevo, y tú no lo usas, es un espacio muerto». Y yo vacié el garaje, que estaba lleno de las herramientas de Ricardo, de los juguetes de la infancia de Marcos, de los muebles viejos que guardaban nuestros veranos. Lo metí todo en cajas que acabaron en el desván. Unos meses después fue el despacho de Ricardo. «Estamos teletrabajando mucho y en nuestro piso no tenemos sitio. Podríamos instalar aquí una oficina. Así, de paso, te hacemos más compañía». Y yo desmonté el santuario de mi marido, el lugar donde leía y dibujaba sus planos. Quité sus libros de las estanterías, guardé sus plumas en un cajón. Permití que instalaran sus ordenadores y sus sillas ergonómicas, que llenaran el aire con el zumbido de la tecnología y el sonido de sus llamadas de negocios.
Cada cesión era una pequeña muerte, un trozo de mi vida que entregaba a cambio de unas migajas de su atención. La manipulación se convirtió en el lenguaje oficial de nuestra relación. Usaban la culpa como un arma de precisión quirúrgica. Si un mes no les daba el dinero que me pedían para ayudar con los gastos, Silvia me llamaba para contarme con todo lujo de detalles lo mucho que estaban sacrificándose, cómo habían tenido que renunciar a sus vacaciones soñadas por mi culpa. Si me negaba a cuidar de los niños, porque sí, tuvieron 2 hijos a los que apenas veo, Marcos me decía que no entendía mi egoísmo, que una abuela debería estar deseando pasar tiempo con sus nietos. Pero no querían una abuela, querían una canguro gratuita. Me llamaban solo cuando necesitaban algo, un aval para una hipoteca, dinero para la entrada de un coche, mi firma para algún trámite. Mi teléfono nunca sonaba para un «¿Cómo estás, mamá?». Sonaba para un «mamá, necesito». Y yo, agotada de luchar, de sentirme siempre en falta, acababa cediendo. Porque el cansancio emocional es un veneno lento que te va paralizando la voluntad, hasta que olvidas dónde empiezan sus deseos y dónde terminan tus derechos. Hubo un día, hace un par de años, en que fui al banco a actualizar mi cartilla. La empleada, una chica joven y amable que me conocía de toda la vida, me hizo pasar a su despacho. «Elena, disculpa que me meta donde no me llaman», me dijo en voz baja, «pero estoy viendo unos movimientos muy extraños en tu cuenta, unas transferencias muy grandes, siempre a la misma cuenta, la de tu hijo». Sentí cómo la sangre se me helaba. Yo le daba dinero en efectivo, lo que sacaba de mi pensión. Esas transferencias eran de la cuenta de ahorros, donde guardaba el dinero de la venta de un pequeño terreno que Ricardo y yo teníamos en el pueblo. Marcos tenía autorización para operar en esa cuenta, por si a mí me pasaba algo. Me sentí desnuda, estafada, increíblemente estúpida. El temblor en mis manos fue tan violento que la chica me tuvo que traer un vaso de agua. No era solo el dinero, era la traición planificada, el robo a sangre fría, la prueba definitiva de que para mi hijo yo no era su madre, sino su cajero automático. Esa tarde volví a casa y me senté en la cocina, la misma cocina donde ahora se enfriaba el estofado de la traición. El sol entraba por la ventana, dibujando cuadrados de luz en el suelo. Me sentía vacía, hueca, como si me hubieran saqueado por dentro. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué la escritura de la casa. La leí despacio, aunque me sabía cada palabra de memoria. Al final del documento había una cláusula que Ricardo había insistido en poner en contra de la opinión del notario y de la mía propia. Decía que la casa era un bien privativo mío, que me la legaba en vida y que no podía ser vendida ni hipotecada sin mi único y exclusivo consentimiento. En su momento me pareció una exageración, una manía suya. Pero en esa tarde gris, con el extracto del banco temblando en mi mano, comprendí. Ricardo lo había visto. Había intuido la ambición de Silvia, la debilidad de nuestro hijo. No me había dejado una casa, me había dejado una vía de escape, un último acto de amor y protección desde más allá de la muerte. Lloré. Lloré por primera vez desde su funeral. No lloré de pena, sino de rabia. Lloré por mi ceguera, por mi estupidez, por haber permitido que me humillaran y me robaran en mi propia cara. Lloré por el niño del rompecabezas, que se había convertido en un hombre que no reconocía. Lloré por Ricardo, por haberle fallado, por no haber sabido proteger nuestro legado. El llanto fue un torrente que me limpió por dentro, que se llevó años de resignación y de silencio. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó una calma fría y dura. Una certeza. Se había acabado. No iba a permitir que me quitaran lo último que me quedaba. No iba a dejar que me enterraran en vida entre las paredes que Ricardo había construido para que yo fuera feliz. La dignidad, esa palabra que casi había olvidado, empezó a susurrarme al oído. Y por primera vez en mucho tiempo, la escuché. El punto de inflexión definitivo llegó hace apenas un mes. Fue un martes. Marcos y Silvia vinieron a cenar sin avisar, algo totalmente inusual. Trajeron una botella de vino caro y una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Durante toda la cena estuvieron increíblemente amables, preguntándome por mi salud, por mis amigas, por el jardín.
Yo estaba en guardia. Sabía que aquella comedia era el preludio de una nueva petición, probablemente más grande que las anteriores. Y así fue. Con el postre, Silvia sacó el tema. «Elena, hemos encontrado la casa de nuestros sueños», dijo, con un brillo febril en la mirada. «Es perfecta, tiene piscina, un gran jardín para los niños, pero la entrada es muy alta. Necesitaríamos que hipotecaras la casa. Solo sería por unos años, hasta que nuestro negocio despegue. Es una mera formalidad». El descaro de su propuesta me dejó sin aire. Querían arriesgar mi hogar, mi único refugio, para financiar su estilo de vida. Querían que apostara mi seguridad a cambio de su lujo. Miré a Marcos, esperando, suplicando con la mirada que la desautorizara, que dijera que se había vuelto loca. Pero él no dijo nada. Simplemente me miró con sus ojos suplicantes, los mismos que ponía de niño cuando quería un juguete caro. «Por favor, mamá», susurró, «es nuestro futuro». Y en esa frase lo entendí todo. Su futuro, no el nuestro. Mi casa era solo un escalón en su ascenso, un trampolín para sus sueños, y estaban dispuestos a romperlo si era necesario. Por primera vez no sentí pena ni rabia, sentí una especie de liberación helada. La venda se me había caído de los ojos para siempre. Vi con una claridad meridiana el camino que me esperaba si decía que sí. Una deuda que no era mía, la angustia mensual de si podrían pagar la letra y la certeza de que al menor tropiezo me vería en la calle. Y si decía que no, me esperaba la guerra, el chantaje emocional elevado a su máxima potencia, la acusación de ser una madre egoísta que truncaba el futuro de su único hijo. Esa noche, cuando se fueron enfadados por mi falta de entusiasmo, supe que tenía que actuar. No podía seguir viviendo así, esperando el siguiente asalto, la siguiente emboscada emocional. Me habían acorralado, pero Ricardo me había dejado una puerta secreta. Al día siguiente, llamé a una inmobiliaria. A la semana siguiente, un joven matrimonio vino a ver la casa. Les vi los ojos brillar de la misma manera que nos brillaron a Ricardo y a mí hacía más de 50 años. Vi cómo se imaginaban a sus futuros hijos corriendo por el jardín. Vi el respeto con el que tocaban las paredes, la admiración con la que miraban los rosales. No veían metros cuadrados ni un activo inmobiliario. Veían un hogar. Esa misma tarde acepté su oferta. Firmamos un precontrato en la agencia. El dinero, una cantidad que me mareó, estaría en mi cuenta en cuanto firmáramos ante notario, en un par de semanas. Por primera vez en una década, sentí que volvía a respirar. Tenía un plan, tenía una salida. Así que la cena de esta noche, la del estofado, no fue una sorpresa. Fue la crónica de una sentencia anunciada. Cuando Marcos dijo, «te llevo al asilo», no sentí el shock de lo inesperado. Sentí la confirmación de lo inevitable. Era su plan B. Como no habían conseguido la hipoteca, habían decidido ejecutar la otra opción. Incapacitarme emocionalmente, declararme un estorbo, encerrarme en un lugar donde mi firma ya no valdría nada, y ellos, como mis únicos familiares, podrían tomar el control de mis bienes. Era un plan cruel, pero coherente con su trayectoria. Mientras ellos hablaban, yo no pensaba en el asilo, ni en la soledad, ni en la pena. Pensaba en la copia del contrato de venta que guardaba en el fondo del armario de la ropa blanca, debajo de las sábanas que olían a lavanda. Pensaba en la cuenta bancaria a mi nombre, que había abierto en una sucursal del centro, una cuenta de la que mi hijo no sabía nada. El silencio que dejaron tras su partida era un campo de batalla después de la lucha. La casa estaba quieta, pero yo sentía una vibración interna, una energía que no había experimentado en años. Era el miedo, sí, pero también era la adrenalina de la fuga, la expectación de lo desconocido. Me levanté de la mesa y empecé a recoger los platos. Lavé la olla del estofado, frotando con fuerza, como si estuviera borrando las huellas de su presencia, limpiando mi casa y mi vida de su influencia tóxica. Cada gesto era deliberado, consciente. Secar los cubiertos, doblar el mantel, apagar las luces del salón. Estaba despidiéndome, pero no con tristeza, sino con una solemnidad serena.
Estaba cerrando un capítulo, el más largo y doloroso de mi vida, y me preparaba para escribir el siguiente, aunque fuera con la letra temblorosa de una anciana de 78 años. Fui a mi dormitorio y abrí el joyero que descansa sobre la cómoda. No es un joyero lujoso, es una simple caja de madera de olivo que Ricardo me trajo de un viaje a Andalucía. Dentro, junto a un par de pendientes y un collar de perlas, estaba mi alianza de casada. Un simple aro de oro, gastado por el uso, lleno de pequeñas muescas que son el mapa de medio siglo de vida en común. La cogí y la apreté en mi puño. Pesaba por los recuerdos, por las risas, por las lágrimas, por las promesas cumplidas. Representaba todo lo bueno que había construido, la base sólida sobre la que se había edificado mi mundo. Pero ese mundo ya no existía, se había derrumbado, y aferrarse a sus símbolos era como intentar vivir en unas ruinas. La lealtad a un recuerdo no podía condenarme a un futuro de miseria. Con una decisión que me sorprendió a mí misma, me quité la alianza que llevaba en mi dedo anular. La piel de debajo estaba más blanca, más blanda, marcada por 54 años de fidelidad. Dejé mi anillo junto al de Ricardo en la caja de madera. Cerré la tapa. No era una renuncia a mi amor por él, sino todo lo contrario. Era un acto de lealtad a lo que él hubiera querido para mí. Que fuera libre, que fuera feliz, que viviera con la dignidad que él siempre había admirado en mí. Sentí que al hacerlo me liberaba de un peso, el peso de ser la viuda de Ricardo, la madre de Marcos, la abuela de sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo volví a ser simplemente Elena, y Elena tenía que salvarse a sí misma. No empaqué una maleta con ropa, la ropa se puede comprar. Lo que no se puede reemplazar son los vestigios de una identidad. Fui al desván, un lugar al que no subía desde que vacié el garaje. El aire estaba cargado de polvo y olía a tiempo detenido. En un rincón, debajo de una lona, estaban las cajas con las cosas de Ricardo. Abrí una. Dentro, sus cuadernos de dibujo, llenos de bocetos de edificios, de puentes, de rostros. Cogí uno, el más pequeño. También encontré una vieja caja de galletas danesas, de esas de lata azul. Dentro no había galletas, sino fotografías. Fotos en blanco y negro de nuestra boda, de la primera vez que llevamos a Marcos a la playa, de un cumpleaños cualquiera en el jardín. Elegí una sola foto, una en la que salíamos Ricardo y yo muy jóvenes, apoyados en el capó de nuestro primer coche, un Seat 600. Estábamos riendo a carcajadas, cegados por el sol y por un futuro que se nos antojaba infinito. Volví a la cocina y dejé sobre la mesa el cuaderno de Ricardo y la fotografía. Luego fui al cajón de los cubiertos y saqué el abrecartas de plata que usaba mi padre. Con la punta levanté con cuidado una de las baldosas del suelo de la despensa, una que siempre había estado un poco suelta. Debajo, en un pequeño hueco, había una bolsa de tela. Dentro estaba el dinero que había ido ahorrando durante años, billete a billete, lo que me sobraba de la pensión, lo que conseguía vender del huerto. Era mi fondo de emergencia, mi secreto. Nadie, ni siquiera Ricardo, había sabido de su existencia. Siempre he creído que una mujer debe tener su propio dinero, un pequeño tesoro que le pertenezca solo a ella, que le dé la opción de poder marcharse si las cosas se tuercen. Nunca pensé que tendría que usarlo para huir de mi propio hijo. Conté los billetes bajo la luz tenue de la lámpara. No era una fortuna, pero era suficiente, suficiente para empezar. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 4 de la madrugada. El tiempo se había escurrido entre mis dedos, entre los recuerdos y las decisiones. Afuera, el mundo dormía, ajeno a la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar en el número 14 de la calle de los Tilos. Sentí un vértigo repentino, una punzada de pánico. ¿Y si no podía? ¿Y si era demasiado vieja, demasiado frágil? ¿A dónde iría? El miedo era una presencia física, una mano fría que me apretaba el pecho, dificultando mi respiración. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos y respiré hondo.
La imagen que me vino a la mente fue la de Silvia, su sonrisa de victoria, la voz de Marcos dictando mi sentencia, y el pánico se transformó de nuevo en esa calma helada. El miedo a lo desconocido era grande, pero el miedo a quedarme era infinitamente mayor. Quedarme era morir. Irme, por muy aterrador que fuera, era la única oportunidad de seguir viviendo. Mi vida entera, o lo que quedaba de ella, cabía en un pequeño bolso de mano. El dinero de la baldosa, la foto de mi juventud, el cuaderno de Ricardo y mi documento de identidad. Nada más. No necesitaba ropa, ni joyas ni recuerdos que pesaran como anclas. Necesitaba ligereza para poder volar. Antes de salir, me detuve en el recibidor. Sobre la mesita, en un cuenco de cerámica, estaban las llaves de la casa. El juego principal, con el llavero de cuero que Marcos me regaló un día de la madre de hacía muchos años, cuando todavía me regalaba cosas con cariño y no por obligación. Y junto a él, una copia, la que siempre dejábamos escondida debajo de una maceta por si nos olvidábamos las nuestras. Cogí ese segundo juego de llaves. El original, el que representaba mi vida allí, lo dejé en el cuenco. Ya no me pertenecía. Caminé por la casa a oscuras, una última vez. No encendí ninguna luz. Conocía cada rincón, cada crujido del parqué, cada obstáculo, de memoria. Era mi casa y se estaba despidiendo de mí, o yo de ella. Acaricié el tacto áspero del sofá del salón, el frío del cristal de la vitrina, la suavidad de la colcha de mi cama. Era un adiós silencioso, un agradecimiento por los años de refugio y felicidad que me había proporcionado. No sentía pena. Era como desprenderse de una piel vieja que ya no te sirve, que te aprieta y te impide crecer. La casa no era culpable de la traición que había albergado. Simplemente, su tiempo como mi hogar había terminado. Su propósito en mi vida se había cumplido, y ahora, gracias al último regalo de Ricardo, iba a cumplir uno más: comprar mi libertad. En la puerta me detuve. Giré el pomo con una lentitud infinita. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. Olía a tierra mojada por el rocío y al perfume de los jazmines del jardín del vecino. Era un olor a limpio, a nuevo, a posibilidad. Por un instante dudé. La seguridad de lo conocido, aunque fuera dolorosa, tiraba de mí. La casa a mi espalda era un útero, un refugio. La calle, en cambio, era la incertidumbre, la soledad, el vacío. Pero entonces recordé la mirada vacía de mi hijo, la sonrisa afilada de mi nuera, y supe que el verdadero vacío no estaba fuera, sino dentro de esas paredes si ellos volvían a cruzarlas. El verdadero vacío era una vida sin dignidad, una existencia reducida a ser una carga. Di un paso y crucé el umbral, luego otro. Caminé por el sendero del jardín, rozando con los dedos las hojas de mis rosales. Llegué a la verja y la abrí sin hacer ruido. Una vez en la acera, me giré y miré la casa. Su silueta se recortaba contra el cielo que empezaba a clarear por el este. Era solo un edificio, pensé, un conjunto de ladrillos llenos de fantasmas. Mi hogar ya no estaba ahí. Mi hogar, a partir de ahora, tendría que llevarlo puesto, como un caparazón. Saqué del bolsillo la copia de las llaves que había cogido. El metal estaba frío contra la piel de mi mano. No eran las llaves de la casa que dejaba atrás. Eran las llaves de mi futuro, la única herencia que de verdad importaba. Mientras el primer autobús del día se acercaba, con sus luces amarillas rompiendo la penumbra, apreté las llaves en mi puño. Eran un objeto pequeño, insignificante, pero en ese momento lo eran todo. Eran el símbolo de mi pérdida, la evidencia física de que me había quedado sin casa, sin raíces, sin un lugar al que volver. Había perdido el ancla que me unía a mi pasado, a mi historia, a la mujer que había sido durante más de 50 años. Pero al mismo tiempo, en una extraña y dolorosa... Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa que me daba tiempo a pensar, a dudar. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No era esto una locura? ¿Una huida de vieja senil? Me encogí en mi asiento, intentando hacerme invisible, una anciana más en el transporte público de madrugada, con un bolso gastado sobre las rodillas y el peso de 78 años de existencia aplastándome el pecho.
El traqueteo del motor era un ritmo monótono que, en lugar de calmarme, parecía martillar una sola palabra en mi cerebro: sola, sola, sola. Era una soledad nueva, más profunda que la viudedad. Era la soledad del exilio, la de quien ha sido borrado del mapa por su propia tribu. No me dirigía a ninguna parte en concreto, solo me alejaba. El plan de vender la casa y empezar de nuevo en otro lugar era una idea abstracta, un salvavidas teórico que ahora, en la cruda realidad de un autobús urbano a las 6 de la mañana, me parecía una fantasía ridícula. ¿Empezar de nuevo? ¿A mi edad? ¿Con qué fuerzas? El dinero de la venta aún no estaba en mi poder, solo tenía el precontrato y los pocos ahorros que había escondido bajo la baldosa. El autobús se detuvo en la Plaza Mayor. Decidí bajar, sin saber muy bien por qué. Quizás porque era el corazón de la ciudad, un lugar que siempre había asociado con las fiestas, con las compras de Navidad con Ricardo, con la vida. Pero a esa hora, la plaza estaba desierta, barrida por un viento frío que levantaba papeles y hojas secas. Me senté en un banco de piedra, helado, y sentí cómo el frío se transfería a mis huesos, un frío real, físico, que competía con el que llevaba dentro. Saqué la fotografía de mi bolso. Nosotros dos, jóvenes y estúpidos, riendo frente a un futuro que nos traicionaría a ambos. Y entonces recordé. La imagen me asaltó con una claridad brutal, un detalle que el shock de la noche anterior había bloqueado. Cuando recogía los platos de la mesa después de que se fueran, algo se había caído del bolso de Silvia. Lo vi de reojo, un sobre de color crema, que se deslizó y quedó medio escondido bajo el aparador. En la prisa de mi huida, en el torbellino de decisiones, lo había olvidado por completo. ¿Qué sería? ¿Un recibo? ¿Una carta sin importancia? Pero mi intuición, esa vieja amiga que tantas veces había ignorado, me gritaba que no. Me gritaba que había dejado atrás una pieza clave, la última pieza del rompecabezas que me había enseñado a construir cuando era un niño. Un impulso irrefrenable, una necesidad visceral de saber, se apoderó de mí. No podía seguir adelante, no podía dar el siguiente paso sin conocer la verdad completa, por muy devastadora que fuera. Tenía que volver. La idea me aterrorizaba. Volver a esa casa era como si un animal volviera a meterse voluntariamente en la trampa de la que acababa de escapar. Me levanté del banco con las piernas temblorosas y deshice el camino. El viaje de vuelta en el autobús fue una agonía. Cada parada, cada rostro indiferente aumentaba mi ansiedad. El sol ya había salido y la ciudad se desperezaba con su ruido habitual, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de silencio y pavor. ¿Y si Marcos decidía llegar antes de las 10? ¿Y si me encontraba allí? ¿Qué le diría? No tenía respuestas. Solo actuaba movida por esa fuerza oscura y poderosa que es la necesidad de entender el porqué de tu propia destrucción. Al llegar a mi calle, el corazón me latía en los oídos. La casa parecía la misma, dormida bajo el sol de la mañana, con los rosales brillando por el rocío. Pero para mí ya era un lugar extraño, un territorio enemigo. Usé la copia de la llave con manos torpes. El sonido del pestillo al abrirse me pareció una detonación en el silencio del barrio. Entré y cerré la puerta a mi espalda, conteniendo la respiración, como una ladrona en mi propia casa. El olor a estofado frío todavía flotaba en el aire, un perfume fantasmal y empalagoso. La casa estaba exactamente como la había dejado, sumida en una penumbra silenciosa. Fui directa al comedor. Me arrodillé con dificultad, sintiendo el crujido de mis articulaciones. Y allí estaba, el sobre de color crema, con el logotipo de un prestigioso bufete de abogados grabado en la esquina superior. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Lo abrí rasgando el papel con una urgencia febril. Dentro no había una carta, había un documento, un borrador. Las palabras técnicas y el lenguaje legal me costaban, pero entendí la esencia. Era una solicitud de incapacitación judicial. Mi nombre, Elena García López, estaba escrito en todas las páginas. Alegaban un deterioro cognitivo progresivo, pérdida de contacto con la realidad y conductas erráticas. Citaban como prueba mi negativa a aceptar cuidados y mi gestión irresponsable del patrimonio familiar. Adjuntaban un informe de un médico privado, un tal doctor Mendoza, que ni siquiera conocía. El mundo se inclinó bajo mis pies. Tuve que apoyarme en el aparador para no caerme. El aire se volvió espeso, irrespirable.
Leí la fecha del informe médico. Era de hacía 3 semanas. ¿3 semanas? Mientras yo les hablaba de mis flores, mientras les cocinaba su plato favorito, ellos estaban a mis espaldas, pagando un médico para que firmara mi sentencia de muerte civil. No solo querían encerrarme en un asilo, querían anularme. Querían convertirme legalmente en una niña, en un ser sin voluntad ni derechos, para poder disponer de mi casa, de mi dinero, de mi vida, sin ningún obstáculo. La palabra monstruos se formó en mi mente, pero no era suficiente. Lo que habían hecho iba más allá de la maldad. Era una profanación. Habían profanado el concepto de familia, de amor filial, de decencia humana. El frío que sentí en ese momento ya no era una metáfora. Era el frío de la morgue, el frío de la nada absoluta. Me quedé sin fuerzas, me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con el papel temblando en mi mano, un silencio atronador rugiendo en mis oídos. El documento cayó de mis dedos y quedó boca arriba sobre la alfombra. Incapacidad total y permanente. Las palabras me miraban desde el suelo, negras sobre blanco, definitivas. El plan no era solo meterme en un asilo, era borrarme, era asegurarse de que mi firma en el contrato de venta de la casa no tuviera ningún valor. Era un golpe de estado contra mi propia existencia. El mareo se hizo tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Mi respiración era un jadeo corto y superficial, como el de un animal herido. El corazón me daba tumbos en el pecho, de forma errática y dolorosa. Creí que me iba a morir allí mismo, en el suelo del comedor, a los pies del mueble que Ricardo y yo compramos en nuestra primera feria de antigüedades. Y en medio de ese colapso físico, una imagen vino a mi mente, la cara de Marcos de niño, llorando desconsolado porque se le había caído un helado. Yo me arrodillé, le limpié las lágrimas y le compré otro. Siempre estaba ahí para arreglar sus pequeños mundos rotos. Y ahora, él, con una frialdad de cirujano, acababa de demoler el mío. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Porque esta traición, la que viene de tu propia sangre, no te rompe el corazón, te lo pulveriza. Te deja sin aire, sin referencias, preguntándote si algo en tu vida fue real. Te convierte en un extranjero en tu propia historia. Y ese dolor, esa incredulidad que te asfixia, es una de las soledades más terribles que un ser humano puede experimentar. Es el descubrimiento de que el nido que construiste con tanto amor albergaba un depredador que criaste tú misma. Es una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, envenenándolo todo, hasta los recuerdos más felices que ahora quedan manchados para siempre por el conocimiento de la mentira que se escondía detrás de ellos. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, pudo ser 1 minuto o 1 hora. El tiempo había perdido su significado. Pero lentamente, muy lentamente, el torbellino en mi cabeza empezó a calmarse. El pitido en mis oídos cesó, el temblor de mis manos se atenuó, y en el silencio que quedó no había pena, ya no. La pena había sido quemada, calcinada por una rabia blanca, pura y helada. La rabia no era contra ellos, era por mí, una rabia por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por haber confundido la paciencia con la sumisión, el amor con la ceguera. Me levanté. Mis piernas seguían débiles, pero mi espalda estaba recta. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a una anciana con la cara pálida y los ojos enrojecidos, pero por primera vez en muchos años no vi a una víctima, vi a una superviviente. Vi las arrugas como trincheras y en el fondo de mis pupilas una llama que se negaba a extinguirse. La piedra de mi corazón no se había roto, se había convertido en diamante. Volví al comedor y recogí el documento del suelo, lo doblé con una precisión metódica y me lo guardé en el bolso. Ya no era una sentencia de muerte, era una prueba, era mi arma. Fui a la cocina y cogí un bloc de notas y un bolígrafo del cajón. Mi caligrafía, normalmente temblorosa, salió firme y clara.
Escribí una nota, no para Marcos, sino para los nuevos propietarios, el joven matrimonio que había visto un hogar en mi casa. Bienvenidos a vuestro nuevo hogar, escribí. Que estas paredes os den tanta felicidad como me dieron a mí. Cuidad de los rosales del jardín, tienen más de 50 años y son más fuertes de lo que parecen. Firmé con mi nombre, Elena. Era una forma de pasar el testigo, de asegurarme de que la historia de la casa continuara con amor y no con la codicia que había intentado envenenarla. Dejé la nota sobre la encimera de la cocina en un lugar bien visible. Luego arranqué otra hoja del blog, esta era para Marcos. Me quedé un momento con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Podía decirle cómo resumir una vida de amor y una traición tan monumental en unas pocas líneas. Podría haberle llenado páginas de reproches, de preguntas, de dolor. Pero me di cuenta de que no merecía mis palabras, no merecía mi energía. Cualquier intento de hacerle entender sería inútil y solo serviría para prolongar mi propia agonía. El amor ya no se pide, no se mendiga, la dignidad, en cambio, se ejerce. Así que escribí solo 3 palabras, las más liberadoras que he escrito en mi vida. 3 palabras que ponían el punto y final a mi rol de madre sumisa y daban comienzo a mi nueva identidad como mujer libre. 3 palabras que eran a la vez una despedida y una declaración de guerra. Dejé su nota sobre la mesa del comedor, justo en el sitio donde él se había sentado para dictar mi sentencia. Al lado coloqué las llaves principales de la casa, las del llavero de cuero que un día me regaló. Un gesto simbólico. Le devolvía las llaves de una casa que ya no era mía y le entregaba la responsabilidad de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Ya no iba a estar yo para amortiguar sus caídas, para solucionar sus problemas, para financiar sus ambiciones. El cajero automático se había cerrado para siempre. La madre abnegada había muerto en el suelo del comedor hacía unos instantes. La mujer que ahora caminaba hacia la puerta era alguien a quien él no conocía y a quien, a partir de ese momento, tendría que empezar a temer, porque no hay nada más peligroso que una persona que ya no tiene nada que perder. Salí de la casa por segunda vez esa mañana. El sol ya estaba alto y calentaba mi rostro. El aire olía a vida. No miré atrás. Caminé con la cabeza alta, sintiendo el peso del bolso en mi hombro. Un peso que ahora no era una carga, sino un ancla a mi nueva realidad. Dentro llevaba el dinero para sobrevivir, la foto para recordar de dónde venía, el cuaderno de Ricardo para inspirarme y el documento legal para defenderme. No sabía a dónde me llevarían mis pasos, no tenía un destino fijo ni un plan detallado. Pero por primera vez en una década no sentía miedo. Sentía una calma extraña, una serenidad absoluta. La paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de saber que tienes la fuerza para enfrentarlos. Y yo, por fin, había encontrado la mía. En la esquina, antes de girar y dejar la calle de los Tilos para siempre, me detuve un segundo. Saqué del bolso la nota que había escrito para mi hijo y la releí. Las 3 palabras brillaban bajo el sol, sencillas y demoledoras. Nos vemos en el juzgado. Las doblé con cuidado y las volví a guardar. No, esa nota no era para él. Esa verdad se la diría a la cara, delante de un juez. La nota que le había dejado sobre la mesa era otra, mucho más corta, y para él infinitamente más cruel. Era la constatación de su fracaso, el epitafio de su plan. Solo ponía 2 palabras: he vendido. Y con esa verdad como único equipaje, empecé a caminar hacia el resto de mi vida. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 4, Justicia y Resolución, compuesto por 10 párrafos y siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. Bloque Acto 4, Justicia y Resolución. El primer autobús que cogí me llevó a la estación central, un hervidero de gente anónima y destinos cruzados. Me senté en un banco de plástico duro, con mi pequeño bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. El aire olía a metal, a prisa y a café quemado. Cada anuncio por megafonía, cada silbato de un tren llegando, me producía un sobresalto.
El miedo que había mantenido a raya con la adrenalina de la huida amenazaba ahora con paralizarme. Veía a las familias despidiéndose, a los jóvenes con sus mochilas, a los ejecutivos con sus maletines, y me sentía como un fantasma, una mujer sin lugar en el mundo. Por un instante, la tentación de volver, de suplicar, de aceptar el asilo a cambio de la paz de no tener que luchar, fue una sirena cantando en mi cabeza. Pero entonces toqué el papel doblado en mi bolso, el borrador de mi aniquilación, y el canto se detuvo. Miré el panel de destinos. Había un tren que salía en media hora hacia la costa, hacia un pequeño pueblo de pescadores donde Ricardo y yo pasamos un verano, hace una eternidad. Compré un billete de solo ida. No era un plan, era un instinto de supervivencia. Encontré una pensión modesta cerca del puerto. La habitación olía a salitre y a lejía, una combinación extrañamente reconfortante. Las paredes eran finas y podía oír el televisor del vecino y las gaviotas en el exterior. Dejé el bolso sobre la cama de muelles ruidosos y me senté en el borde, sintiendo el agotamiento de 78 años caer sobre mí de golpe. Mis manos temblaban sin control. Saqué el móvil que apenas usaba y busqué el número de un abogado que Ricardo había contratado una vez por un problema con una linde. Se llamaba Don Anselmo. Marqué el número con el pulgar torpe. Su voz al otro lado sonó profesional y distante. Le expliqué quién era y le dije que necesitaba verle urgentemente. No le di detalles, solo le dije que se trataba de la venta de mi casa y de un asunto familiar delicado. Hubo una pausa. «Venga a mi despacho mañana a las 10», dijo finalmente. Al colgar, sentí la primera punzada que no era miedo ni rabia. Era el inicio de una estrategia. Estaba sola, pero ya no estaba indefensa. La mujer que se había sentado en el suelo de su comedor estaba aprendiendo a levantarse. Don Anselmo era un hombre mayor con unas gafas gruesas y una mirada que parecía atravesar las apariencias. Escuchó mi historia en silencio sin interrumpirme, con las manos entrelazadas sobre su escritorio de madera oscura. Le entregué la copia del precontrato de venta y el documento de la incapacitación. Lo leyó con una lentitud exacerbante, pasando las páginas con la punta de los dedos. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Elena», dijo, y su voz era grave. «Esto es una barbaridad, pero también es un error de principiante por su parte». Me explicó que, al haber firmado yo un contrato de venta, demostrando una clara capacidad de gestión y decisión, su solicitud de incapacitación no solo quedaba invalidada, sino que se convierte en una prueba de mala fe, casi de coacción. Su hijo y su nuera han intentado encerrar a la gallina de los huevos de oro antes de que se les escapara del corral, sentenció con una crudeza que agradecí. No necesitaba compasión, necesitaba claridad. Y él me la estaba dando. La llamada de mi hijo no tardó en llegar. Sucedió 2 días después. El teléfono sonó con una estridencia que me hizo dar un brinco. Vi su nombre en la pantalla y sentí una oleada de náuseas. Respondí. Su voz era un torbellino de pánico y furia. «¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? He ido a casa y hay un cartel de vendido en la verja. Mamá, esto es una locura». No le dejé continuar. «He vendido mi casa, Marcos», dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma. Sonaba como la de otra persona, una mujer que no conocía. Era mía y la he vendido. Empezó a gritar, a decir que estaba senil, que me habían engañado, que iba a anularlo todo. Escuché sus amenazas, sus insultos velados, sus intentos de manipularme con la culpa. Y por primera vez sus palabras no me alcanzaron. Eran solo ruido, el zumbido de un insecto atrapado tras un cristal. «No tienes nada que anular, Marcos. Adiós». Y colgué. El silencio que siguió al clic del teléfono fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi propia libertad, un sonido que había tardado casi 80 años en aprender a reconocer. Los días se convirtieron en semanas. La batalla legal se libraba a distancia, a través de las llamadas de don Anselmo. Marcos y Silvia, asesorados por su caro bufete de abogados, intentaron impugnar la venta, alegando que yo no estaba en mi sano juicio. Presentaron el infame informe del doctor Mendoza.
Pero don Anselmo contraatacó. Presentó una declaración jurada mía, detallando años de abuso económico y chantaje emocional. Presentó el testimonio del agente inmobiliario, que me describió como una mujer lúcida y decidida. Consiguió una evaluación de un psiquiatra forense independiente, que certificó mi plena capacidad mental. La justicia humana es lenta, es imperfecta, es un engranaje pesado y oxidado, pero a veces, muy a veces, se mueve en la dirección correcta. Mientras ellos se enredaban en su propia red de mentiras, yo empecé a buscar un lugar al que llamar hogar. Un pequeño apartamento en la última planta de un edificio frente al mar. Tenía un balcón diminuto donde cabían una silla y una maceta de geranios. Era todo lo que necesitaba. Una tarde, sentada en mi nuevo balcón, con el olor a salitre llenando mis pulmones, escribí una carta. Una carta para el niño del rompecabezas, para el chiquillo que se dormía en mi regazo con el pulgar en la boca. Le conté cuánto le había querido, el orgullo que sentí en cada uno de sus logros, la alegría que me dio ser su madre. Le hablé de su padre, de los sueños que teníamos para él. Y luego, con un dolor que me partió el alma, me despedí de él. Le expliqué que el hombre que había intentado robarme la dignidad, que me había sentenciado a una muerte en vida, no era él. No podía serlo. Ese hombre era un extraño, un impostor que se había apoderado del cuerpo de mi hijo. Y a ese hombre no le debía nada, ni mi amor, ni mi perdón, ni un solo pensamiento más. Doblé la carta, la metí en un sobre sin dirección y la guardé en el fondo de un cajón. No era para enviarla, era para cerrar la herida, para separar el amor del recuerdo de la traición del presente. La resolución llegó con una llamada de don Anselmo una mañana de martes. Su voz sonaba satisfecha. «Elena, se ha acabado. Retiran todos los cargos». Me explicó que el juez, a la vista de las pruebas, les había advertido de que no solo iban a perder el caso, sino que podían enfrentarse a una querella por estafa procesal y falsedad documental. El doctor Mendoza, bajo amenaza de ser llamado a declarar, se había retractado. Acorralados, habían firmado un acuerdo. Aceptaban la validez de la venta de la casa y renunciaban a cualquier reclamación futura sobre mis bienes. A cambio, yo no presentaría cargos contra ellos. «Es lo más práctico», me aconsejó don Anselmo. «Un juicio sería largo y doloroso». Acepté. No quería venganza. La venganza es una cadena que te mantiene atado a tus verdugos. Yo solo quería que me soltaran. Y por fin lo habían hecho. La justicia, en mi caso, no fue un castigo para ellos, fue mi liberación. Nunca más volví a saber de ellos directamente. Me enteré a través de una prima lejana con la que retomé el contacto que habían tenido que vender su lujoso piso para pagar las deudas con los abogados y la entrada que habían dado para la casa de sus sueños, esa que pretendían financiar con la mía. Se mudaron a un barrio más modesto, a las afueras. Silvia, al parecer, no soportó el descenso en su estatus social. Su matrimonio, construido sobre la ambición y la codicia, se desmoronó cuando el dinero dejó de fluir. Se separaron. Marcos se quedó solo, en un apartamento alquilado, con el peso de unas decisiones que le habían costado todo, su familia, su patrimonio y sobre todo a su madre. No sentí alegría al saberlo, tampoco sentí pena. Sentí una lejanía inmensa, como si me hablaban de la vida de un desconocido. Sufrían las consecuencias de sus propios actos. Era una justicia imperfecta, mundana, pero era justicia al fin y al cabo. Y ya no era mi problema. Mi vida ahora es pequeña, pero es mía. Me levanto con el sol, desayuno en mi balcón mirando el mar, doy largos paseos por la orilla, recogiendo conchas pulidas por las olas, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. He hecho amigas en el centro de día del pueblo, otras mujeres con historias de pérdidas y supervivencias grabadas en las arrugas de sus rostros. Jugamos a las cartas, comentamos las noticias, nos reímos de nuestras propias manías. He aprendido a pintar acuarelas. Pinto paisajes marinos, barcos que entran al puerto, el color del cielo al atardecer. Son manchas de color, torpes y sencillas, pero me traen una paz que no había sentido en décadas. El dinero de la venta de la casa está en el banco, generando unos pequeños intereses que complementan mi pensión. No vivo con lujos, pero no me falta de nada. Sobre todo, no me falta el respeto por mí misma. Esta mañana
El sol entra por la ventana y dibuja un cuadrado de luz sobre la mesa de la cocina. Sostengo mi taza de café con ambas manos, sintiendo el calor en mis palmas. El aire huele a sal y a café recién hecho. El frío, aquel frío que nacía en el alma, se ha ido. A veces, por la noche, cuando el viento del mar golpea los cristales, creo que aún siento un eco de su presencia, un recuerdo helado. Pero entonces me tapo con la manta de lana que he tejido yo misma, y el calor vuelve. Miro por la ventana el horizonte, esa línea infinita donde el mar y el cielo se funden. Ya no hay tormentas en mi interior. He atravesado el invierno más largo de mi vida y he llegado, por fin, a una costa tranquila. No es el final feliz de un cuento de hadas, es la paz imperfecta y real de una mujer que se negó a desaparecer. Y eso, he descubierto, es más que suficiente. Claro, aquí tienes el texto para el bloque, acto 5, epílogo y reflexión, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Si estás leyendo o escuchando esto, es porque mi historia ha viajado más allá de las paredes de mi pequeño apartamento frente al mar. Te escribo o te hablo no desde la tristeza, sino desde la calma. Aquí, el único frío que siento es el del helado de limón que a veces me compro por las tardes, y la única humedad es la del salitre que se pega a mi piel después de un paseo por la orilla. He aprendido que la paz no es el silencio absoluto, no es la ausencia de ruido. La paz es un sonido suave, como el de las olas rompiendo a lo lejos, un murmullo constante que te recuerda que la vida sigue, que todo se mueve, que nada, ni siquiera el dolor más profundo, es permanente. Sostengo mi taza de café entre las manos y el calor se extiende por mis dedos, un calor real y sencillo que me ancla al presente. Ya no vivo en el pasado, en la casa de los fantasmas, ni en el futuro, temiendo la siguiente emboscada. Vivo aquí, en este preciso instante, en este cuadrado de sol que entra por la ventana y me calienta la cara. Durante mucho tiempo creí que mi hogar eran 4 paredes, un tejado y un jardín con rosales. Creí que mi identidad estaba cosida a un mantel de hilo y al olor del estofado de los domingos. ¡Qué equivocada estaba! Un hogar no es un lugar, es un sentimiento. Es el lugar donde tu dignidad puede respirar tranquila, donde tu alma no tiene que encogerse para caber, donde no te sientes una invitada en tu propia vida. Cuando el respeto muere, las paredes más sólidas se convierten en una jaula y el jardín más florido en un patio de prisión. Mi hogar ahora es este balcón diminuto, estas 2 habitaciones que huelen a mar y a pintura fresca. Es infinitamente más pequeño que mi antigua casa, pero mi espíritu tiene en él todo el espacio del mundo para expandirse. He aprendido que el verdadero patrimonio no se mide en metros cuadrados, sino en la paz que sientes cuando cierras los ojos por la noche sin miedo a lo que traerá el día siguiente. Y con el tiempo he aprendido una lección, quizás la más dura y liberadora de todas, una que me gustaría dejarte como un pequeño faro en la niebla. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor no se exige, no se suplica, no se compra con sacrificios que te anulan. El amor, el de verdad, es un regalo que se da libremente, o no es amor. Es un abrigo que te calienta, no una cadena que te aprisiona. Cuando tienes que pagar por él con tu paz, con tu dinero, con tu propia identidad, lo que estás recibiendo no es afecto, es una factura. Y esa es una deuda que te dejará en la bancarrota emocional. Crié a mi hijo con todo el amor del que fui capaz, un amor incondicional que él confundió con un derecho incondicional sobre mi vida. Y el día que entendí que mi amor por él no podía ser más grande que el amor que me debía a mí misma, empecé a sanar. Mucha gente, si conociera todos los detalles, me preguntaría si les he perdonado. La verdad es que he dejado de hacerme esa pregunta. El perdón es una palabra compleja, que a veces se confunde con la justificación o el olvido. Y yo no olvido, no puedo, pero he hecho algo más importante para mí. Les he soltado. Imagina que llevas una piedra pesada en la mano durante años. Al principio te duele el brazo, luego te acostumbras al peso, pero te impide usar esa mano para cualquier otra cosa. Soltar la piedra no significa que la piedra no existiera o que no te hiciera daño.
Significa que decides que tu mano es más útil para acariciar, para pintar, para sostener tu propia vida. He soltado la piedra de la rabia y del rencor, no por ellos, sino por mí. Mi paz es un tesoro demasiado valioso como para permitir que ellos sigan teniendo las llaves de la caja fuerte. Su vida es suya, con sus consecuencias. La mía, por fin, es solo mía. Todo cambió en una sola noche, con una sola decisión. El miedo me decía que era demasiado vieja, que estaba demasiado sola, que el mundo era demasiado grande y peligroso. Pero una voz interior, una fuerza que no sabía que poseía, me susurró que más peligroso era quedarse, que más grande era la soledad de vivir rodeada de quienes no te ven, y que la única vejez insoportable es la del espíritu que se rinde. Quiero que sepas que nunca es tarde. No importa si tienes 20, 40 u 80 años. Siempre hay un momento en el que puedes elegirte a ti misma. Siempre hay una madrugada en la que puedes decidir empaquetar lo imprescindible de tu dignidad y empezar a caminar. El primer paso es el más aterrador, lo sé. Se siente como saltar a un abismo. Pero a veces, solo a veces, descubres que en lugar de caer, aprendes a volar. Y esa libertad, créeme, no tiene precio. Y sé que quizá, mientras me escuchas, algo dentro de ti ha reconocido este dolor. Quizá no fue tu hijo, quizá fue tu pareja, un hermano, una amiga. Quizá tú también conoces la sensación de que tu voz se vuelve inaudible, de que tus necesidades son siempre las últimas de la lista. Conoces el frío de sentirte como un mueble viejo en una habitación, un estorbo en la vida de otros, un problema a resolver. ¿Conoces la humillación silenciosa de una mirada de desdén o de una palabra condescendiente? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Tu dolor es real, tu sentimiento es válido y tu dignidad está intacta, esperando a que la reclames, a que la cojas de la mano y la saques a pasear a la luz del sol. Eres mucho más que la función que cumples en la vida de los demás. Eres un universo entero. Y mereces ser tratada como tal, empezando por ti misma. Este dolor, esta lucha por la propia valía, no tiene fronteras ni entiende de idiomas. Es una herida universal que nos conecta en nuestra humanidad. Y por eso, porque ahora siento que tú y yo compartimos un pedazo de esta historia, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Ahora contadme, ¿desde qué ciudad o país me estáis viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Imaginar que mis palabras cruzan océanos y montañas y llegan a tu rincón del mundo me hace sentir que la soledad que un día me ahogaba se ha transformado en una red invisible de conexión, en un susurro compartido que nos hace a todos un poco más fuertes. Cada lugar que menciones será un pequeño faro de luz para mí, la prueba de que contar nuestra verdad nos libera no solo a nosotros, sino también a quienes nos escuchan. Cada historia compartida es una semilla, y si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, si ha regado alguna parte de ti que estaba seca, te pido que te conviertas en jardinero por un día. Compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Quizá esa persona que tienes en mente, que lucha en silencio, que cree que ya no tiene fuerzas. No subestimes el poder de un mensaje que llega en el momento justo. A veces, una historia ajena es el espejo que necesitamos para ver nuestro propio reflejo con claridad, la llave que abre una puerta que creíamos cerrada para siempre. Puedes ser el puente de este mensaje hacia otra vida. Puedes ser la prueba de que no estamos solos en nuestras batallas y que siempre, siempre hay una salida, aunque no sea la que habíamos imaginado. Al final, todo se reduce a algo muy simple. Mi hijo y su mujer creían que la riqueza estaba en los ladrillos de una casa, en el dinero de una cuenta bancaria, en el estatus que podían proyectar. Y por perseguir esa ilusión, lo perdieron todo, sobre todo a ellos mismos. Yo, en cambio, he descubierto que la verdadera riqueza es intangible. Está en el calor del sol sobre la piel, en el sabor del café por la mañana, en la risa compartida con una nueva amiga, en la paz de saber que eres dueña de tus propios pasos, aunque te lleven por un camino humilde. Es el amor que construye, no el que exige. Es la dignidad que se defiende, no el orgullo que se impone. Dejen un corazoncito si creen que el amor verdadero, el que respeta y da alas, es más poderoso que cualquier riqueza. Mi viaje no ha terminado. Cada día es una nueva página en blanco.
A veces pinto el mar con mis acuarelas y el azul se me escapa del papel, libre, como yo. Ya no soy la viuda de Ricardo, ni la madre de Marcos. Soy Elena, simplemente Elena. Una mujer de 78 años que tuvo una segunda oportunidad, no para volver a empezar, sino para empezar a ser ella misma por primera vez. Y esa es la mayor aventura de todas. Gracias por acompañarme en este trozo del camino. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque la vida, si la dejamos, siempre está dispuesta a dárnoslas. Y ahora, si me disculpan, el sol está perfecto y la orilla del mar me está esperando. Hay muchas conchas que recoger todavía.